3 gatitos se habían deslizado dentro de la habitación del bebé mientras éste dormía. Aquella intrusión silenciosa, casi invisible, habría hecho que un escalofrío recorriera la espalda de Ison y Emma si lo hubieran notado apenas unos minutos antes. Desde el nacimiento de su hijo, en la casa regía una sola regla: proteger a ese ser de 3 meses de la energía impredecible de sus jóvenes animales. Los gatitos no eran malos ni agresivos, pero sí vivaces, impetuosos y todavía incapaces de controlar sus garras o la excitación repentina que los dominaba cuando algo captaba su atención. Para Emma, cada día comenzaba con los mismos gestos precisos. Comprobaba que la puerta del cuarto del bebé estuviera bien cerrada, que la cama estuviera despejada, que nada pudiera atraer a los gatitos y llevarlos a un lugar indebido. Ison, en cambio, mostraba una vigilancia casi nerviosa y repetía constantemente: ellos también son solo bebés, Emma. No pueden ser cuidadosos. No había desconfianza hacia los animales, solo un miedo instintivo. Incluso el incidente más pequeño podría dañar a su frágil hijo. Pero ese día la casa parecía respirar de otra manera. Ison había salido a hacer unas compras, mientras Emma doblaba ropa en la habitación contigua. El bebé dormía profundamente sobre la cama grande, vestido con un pequeño conjunto blanco con lunares azules. Su respiración suave se mezclaba con el cálido sol de la tarde y otorgaba a la habitación una atmósfera casi irreal, suspendida entre el silencio y la paz. Emma creyó poder alejarse por unos instantes, lo justo para traer otro montón de ropa. No sospechaba que la puerta, que creía cerrada, en realidad estaba solo entornada, dejando una estrecha rendija abierta. Abajo, los gatitos habían pasado toda la mañana rondando cerca de la escalera. El atigrado apoyaba a menudo su pequeña patita en el primer escalón y contemplaba el piso superior como un territorio misterioso. El rojo seguía cada sonido que venía de arriba, con las orejas temblando al menor susurro, y el blanco, el más tranquilo de los tres, parecía percibir algo que nunca antes había alcanzado. Su curiosidad, contenida durante tanto tiempo, se volvió finalmente irresistible. La diminuta abertura en la puerta fue como un llamado. En silencio, subieron los escalones. El parquet del pasillo, tibio bajo sus patas, no crujió siquiera. Se movían como si hubieran recorrido ese camino 1000 veces en sueños, guiados por el dulce aroma a leche y sueño que desde el nacimiento del bebé llenaba la habitación. Ante la entrada se detuvieron un instante, dudaron. Luego, casi al mismo tiempo, penetraron en el cuarto. El gatito atigrado saltó a la cama con la seguridad de un pequeño acróbata. El rojo lo siguió con un leve chillido. El blanco, algo más lento, se impulsó ayudándose de la manta. Sus orejas ligeramente plegadas temblaron suavemente, y de pronto, la cama se convirtió en una isla donde 4 pequeñas vidas respiraban juntas. El bebé, sumido en un sueño profundo, no reaccionó. El atigrado se acurrucó contra su pecho, como si hubiera encontrado allí un calor largamente buscado. El rojo se acomodó cerca de su rostro, atraído por su aliento suave. El blanco se sentó a los pies de la cama, majestuoso en su diminuta postura, casi como un guardián silencioso. Cuando Emma regresó, lo primero que sintió fue una extraña calma. Ningún sonido, ningún movimiento. Aquella serenidad inusual incluso le provocó una breve sensación de satisfacción. Dejó la ropa sobre una silla, respiró hondo y decidió echar un vistazo a su hijo. Y en ese instante, todo su mundo se congeló. Se quedó inmóvil en el marco de la puerta, incapaz de comprender lo que veía. Su pequeño y vulnerable hijo dormía en profunda paz, rodeado por los 3 gatitos. Cada uno se había colocado de tal manera que parecían formar una unidad. La escena no era violenta ni peligrosa. Al contrario, tenía una ternura conmovedora. Sin embargo, el susto se mezcló instintivamente con la fascinación. Durante largos segundos, Emma no pudo ni respirar ni moverse. Quiso acercarse, pero el miedo a asustar a uno de los animales, o peor aún, a despertar bruscamente al bebé, la paralizó aún más. El sonido de la llave en la puerta de entrada la sacó de su inmovilidad. Dio 2 pasos apresurados hacia la escalera. Ven, sube rápido, pero mantén la calma. Él subió corriendo, todavía cargado con las bolsas de la compra. Al ver la escena, todo su cuerpo se tensó de golpe. Las bolsas se deslizaron de sus manos y las manzanas rodaron por el suelo como pequeñas detonaciones. Su mirada pasó del bebé a los gatitos y luego a su esposa. Emma, ¿cómo? No lo sé. La puerta no estaba bien cerrada. Te lo juro, no dejé que pasara nada. Permanecieron uno junto al otro, con la vista fija en aquella imagen improbable. No había arañazos,
ni llanto, ni peligro. Solo su hijo respirando al unísono con las tres pequeñas criaturas a las que tanto habían temido. Eason sintió como el miedo en su pecho se transformaba en algo indefinido, una mezcla de alivio e incomprensión. Ahora solo quedaba una cosa: esperar. El momento en que su hijo abriera los ojos lo decidiría todo. El silencio en la habitación se volvió casi palpable, como si el aire mismo contuviera el aliento. Emma e Eason permanecieron inmóviles, incapaces de avanzar o retroceder, incapaces incluso de pronunciar una palabra. Todo ocurrió en esos segundos suspendidos. El bebé comenzó a moverse levemente bajo la manta, y ese mínimo gesto bastó para hacer temblar el corazón de sus padres. Sus párpados se agitaron. Una impulsión apenas perceptible hizo vibrar sus pestañas. Emma sintió como sus dedos se crispaban contra sus labios para contener un grito de pánico. Eason apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Los gatitos, normalmente tan juguetones y fáciles de distraer, parecían de pronto llenos de una atención extraordinaria. El atigrado alzó ligeramente la cabeza, como si percibiera un cambio sutil en la respiración del bebé. El rojo se apartó 1 centímetro, solo para volver enseguida a buscar refugio junto a la mejilla del niño. El blanco, sentado erguido, levantó atento sus orejas plegadas. Una tensión suave pero insoportable llenó el espacio. El bebé respiró más rápido. Su pequeño pecho se elevó con una nueva ligereza. Los segundos transcurrieron con una lentitud casi dolorosa. Emma los contó en silencio, conteniendo la respiración. 1, 2, 3. Sintió su corazón golpearle el pecho. 4, 5, 6. Eason apoyó instintivamente una mano en su espalda, como si ese gesto pudiera ralentizar el tiempo o aliviar el miedo. Entonces todo se detuvo. Las diminutas manos del bebé, aún medio dormidas, temblaron ligeramente. Sus dedos se abrieron y luego se cerraron de nuevo en el vacío. Un sonido minúsculo escapó de sus labios, apenas un suspiro, pero suficiente para concentrar aún más la atención de los gatitos. El atigrado avanzó curioso 1 milímetro. El rojo ladeó la cabeza, tanteando con cuidado. El blanco, todavía en los pies de la cama, parecía listo para acercarse si fuera necesario. Y entonces el bebé abrió los ojos. Al principio solo un brillo estrecho, un hilo de luz reflejado en sus pupilas aún borrosas. Luego una mirada más despierta, curiosa, que se expandió lentamente hacia el mundo que lo rodeaba. Sus ojos pasaron del desenfoque total a una percepción suave, como si los contornos de la realidad se construyeran poco a poco ante él. Sus labios se entreabrieron y de ellos escapó un aliento cálido. El atigrado fue el primero en moverse. Emitió un maullido tan delicado que parecía un hilo de seda suspendido en el aire. El bebé parpadeó. 1 vez. 2. 3. Emma sintió como las lágrimas le subían de pronto a los ojos, abrumada por la fragilidad de aquel instante. Eason dio un paso instintivo hacia adelante, pero se detuvo de inmediato, como si el más leve movimiento pudiera romper aquella armonía frágil. Entonces, muy lentamente, casi imperceptible al principio, apareció una nueva expresión en el rostro del bebé. Sus cejas se elevaron ligeramente, su cara se iluminó y sus labios comenzaron a curvarse. Una chispa, una alegría pura y sin filtros, brilló en su mirada. No era miedo ni confusión. Era un reconocimiento espontáneo de aquellas pequeñas criaturas que se acurrucaban junto a él. Una sonrisa. Una sonrisa verdadera, cálida y luminosa se extendió por su rostro. Emma llevó una mano temblorosa a la boca. Eason la miró, profundamente conmovido, incapaz de encontrar palabras. No había esperado eso, no aquella alegría inmediata, no una conexión tan natural. De pronto el bebé levantó su pequeña mano hacia el gatito atigrado. Un movimiento aún inseguro, tembloroso, torpe, pero lleno de un impulso incontenible. Sus dedos rodearon la orejita del gatito, no con fuerza para tirar, pero sí lo suficiente para establecer contacto. El atigrado respondió con un ronroneo profundo, sorprendentemente potente para su tamaño. El rojo se acercó ahora también. Sus bigotes rozaron suavemente la mejilla del bebé. El blanco, al ver que todo estaba bien, abandonó su puesto de guardia y apoyó su pequeña cabeza contra el tobillo del niño. El bebé estalló de pronto en una risa clara y cristalina. Una risa que llenó toda la habitación. Una risa que Emma e Eason nunca habían escuchado con tanta intensidad. Su cuerpo vibraba de alegría, sus piernas se agitaban bajo la manta, sus manos buscaban el contacto de los gatitos, como si los reconociera, como si siempre hubieran estado allí.
Los ronroneos llenaron el cuarto y crearon una melodía suave, vibrante, casi hipnótica. Los gatitos se apretaron contra el bebé con una ternura sorprendente, como si comprendieran instintivamente su fragilidad. El bebé reaccionaba a cada uno de sus movimientos. A la nariz del rojo le seguía una caricia desordenada. Al atigrado, un sonido más fuerte, más feliz. Al blanco, un balbuceo alegre. Emma se acercó. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Apoyó una mano en la cara de su hijo. El bebé la miró con la sonrisa más radiante que jamás había visto. Pero enseguida volvió a bajar la mirada hacia los gatitos, como si quisiera decir, «Quédense aquí, no se vayan». Ison murmuró, todavía aturdido. Le encanta. Es feliz. De verdad feliz. Emma asintió, incapaz de hablar. Sus hombros temblaban, atrapados entre la emoción y el alivio. No le hacen daño, susurró. Casi lo protegen. Y en aquella habitación suavemente iluminada se impuso una verdad delicada. Había nacido algo inesperado. Un vínculo, una armonía que ninguno de los dos habría podido prever. Un comienzo que cambiaría para siempre la dinámica de su hogar. Los minutos que siguieron parecieron irreales, como si el tiempo hubiera empezado a fluir con una calma nueva y suave. Emma e Ison permanecieron junto a la cama, fascinados, sobrecogidos, incapaces de apartar la mirada de aquella escena que pocas horas antes habría sido impensable. Su bebé reía, alegre, abierto, luminoso, y aquellos 3 gatitos que habían mantenido a distancia durante tanto tiempo se habían transformado en compañeros atentos, casi protectores. Sus pequeños cuerpos formaban un círculo tierno alrededor del niño. A pesar de la emoción, un leve temblor seguía recorriendo el pecho de Ison. Observaba a los gatitos con una vigilancia aún teñida de preocupación. Semanas de miedo no desaparecen con un simple chasquido. Pero cuanto más miraba, más suave se volvía su expresión. Ninguno mostraba la menor señal de brusquedad. El atigrado apoyó la cabeza sobre el pecho del bebé con una ternura casi instintiva. El rojo tocaba las manos del niño sin usar jamás las garras. El blanco, como siempre, se mantenía tranquilo y atento, como si se tomara muy en serio su papel de pequeño guardián. La risa del bebé, cristalina y espontánea, disolvió por completo la última tensión. Se agitaba, estiraba los brazos hacia los gatitos, intentaba agarrar sus colitas o sus pequeñas patas. Los gatitos reaccionaban con una paciencia casi conmovedora, dejándose tocar, retirándose un poco cuando los movimientos del bebé se volvían torpes, pero nunca con prisa ni dureza. Parecían comprender su fragilidad, como si su instinto se hubiera adaptado por sí solo. Emma apenas podía creerlo. Sus manos aún temblaban, pero su corazón se había abierto por completo. Una ola cálida la atravesó, una comprensión agridulce. Todo ese tiempo había creído que estaba protegiendo a su hijo. Pero quizá también lo había privado de ese vínculo inesperado y singular. Toda la casa parecía vibrar de otra manera, sostenida por aquel simple momento de conexión. El bebé la miró de pronto, con los ojos brillantes, antes de estirar la mano hacia el gatito atigrado que ronroneaba contra él. Emma reprimió un sollozo. Se llevó la mano a los labios y acarició suavemente la mejilla de su hijo. El bebé se detuvo un instante, sonrió y volvió a reír con fuerza cuando el atigrado rozó su nariz con la suya. Un sonido suave desvió entonces su atención. El gatito blanco, que hasta ese momento había permanecido a los pies del bebé, se había arrastrado lentamente hacia el centro de la cama. Acercó su nariz al vientre del niño, olfateó con cuidado y luego le dio un diminuto lametazo. El bebé se encogió sorprendido y luego rió aún más fuerte. El gatito blanco, animado, se acurrucó junto a él. Sus orejas plegadas temblaban de una alegría silenciosa. Ison dejó caer los hombros y se sentó en una silla. Se pasó la mano por el rostro y secó una lágrima que jamás habría admitido. Nunca se ha reído así, dijo con voz ronca. Emma asintió, sin poder hablar. Su mirada permanecía fija en la cama, donde su hijo vivía uno de los primeros momentos de verdadera felicidad de su corta vida. Los gatitos seguían moviéndose a su alrededor, creando una pequeña coreografía de ternura. El rojo apoyó la cabeza en las manos del bebé, el atigrado se acurrucó a su costado y el blanco permaneció en su hombro izquierdo como un pequeño guardián. Con cada risa, respondía un ronroneo más intenso, llenando la habitación de una vibración cálida que parecía disolver todas las preocupaciones restantes. Emma se acercó y se sentó en el borde de la cama. Su mano tocó con cuidado la cabeza del gatito rojo, que la miró un instante antes de volver su atención al bebé.
De verdad lo aman. ¿Lo ves? Susurró. Eason se acercó lentamente, como si temiera perturbar el delicado equilibrio. Colocó una mano sobre el hombro de su esposa. Tal vez nos equivocamos. Tal vez no eran ellos el peligro. Tal vez solo estaban esperando el momento adecuado. Emma se volvió hacia él. Durante semanas pensamos que debíamos mantenerlos alejados. Pero solo querían estar cerca de él. No quieren hacerle daño. Eason asintió, pensativo. Míralos. Son tan suaves. Un silencio cargado de emoción llenó la habitación. El bebé, ahora completamente despierto, emitía pequeños gritos de alegría mientras agarraba la oreja del gatito atigrado. Los gatitos, animados pero cuidadosos, jugaban a su alrededor, como si supieran que finalmente habían sido aceptados, que ya no eran los intrusos de ayer. El niño les respondía con una pureza que Emma e Eason jamás habrían imaginado. Los minutos pasaron, luego media hora, luego aún más. Nadie quería romper aquella armonía. Todo parecía de pronto simple, claro, evidente. Como si el niño y los gatitos hubieran creado su propio pequeño mundo, un universo autónomo lleno de calidez e inocencia. El sol cambió de posición en la habitación, iluminando la cama de otra manera, pero la magia permanecía. Finalmente, el bebé bostezó largamente. Sus movimientos se volvieron más lentos, más suaves. Los gatitos lo sintieron de inmediato. Como movidos por un reflejo común, se acercaron de nuevo a él, rodeándolo otra vez, como si quisieran ayudarlo a volver al sueño. El atigrado apoyó la cabeza en su pecho, el rojo en su vientre, el blanco en su pierna. El bebé, agotado por tantas emociones, cerró los ojos sin resistencia, sostenido por la vibración calmante de sus ronroneos. Emma se llevó una mano a la boca, tan conmovida que temblaba. Eason dio un paso atrás y contempló la escena con una mirada nueva. ¿Sabes? Murmuró. Creo que hoy hemos entendido algo. Emma se secó una lágrima. Sí. Pensábamos que debíamos protegerlos unos de otros, pero en realidad estaban destinados a estar juntos. Ese día todo cambió. Un miedo antiguo se disipó y un vínculo inesperado ocupó su lugar. Desde ese momento, el bebé nunca volvería a estar separado de sus 3 gatitos. Se habían convertido en un solo corazón, que respiraba junto, vivía junto, crecía junto. Y en aquella habitación suavemente iluminada, una pequeña familia se había ampliado. Natural, simple, maravillosa.